El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la Biblia, la palabra de Dios, para compartir con cada uno de ustedes y sus familias temas en los cuales podamos tener una reflexión en nuestro corazón y aprender un poco más de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir y lo ha titulado Mejor permanecer. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades, las personas o aún nosotros mismos nos hemos visto en situaciones en las cuales tenemos que hacer cosas o tuvieron que hacer cosas que no les agradaban, que no eran buenas, y lo peor de esto es que aún así las cosas se iban prolongando y esa actitud que tuvieron que vivir, hubieran querido no caer en ella, no hacerla, pero lo hicieron y sufren las consecuencias. Esta situación fue la que vivió Noé. Noé vivió en una sociedad que estaba corrompida, que estaba dañada, que hacía cosas malas. Se vio rodeado de todo ese mal. Pero Noé prevaleció. Noé siguió haciendo lo bueno. Miremos en el libro de Génesis la historia. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y aunque han pasado muchos años, muchos años, la tendencia sigue siendo, en la mayoría de los casos, en algunos casos, al mal. Porque es la naturaleza humana o porque sencillamente el mal en oportunidades parece que es bueno, parece que es un bien. Y los versículos 11 y 12 del capítulo 6 de Génesis dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Había corrupción. No hay ninguna diferencia con lo que estamos viviendo hoy día. Había violencia, es la que estamos viviendo en la actualidad. Los que ven con frecuencia noticias, en una oportunidad vemos noticias y no hay un noticiero en el cual no haya información de muertes violentas. Parece, y dolorosamente lo decimos, que el pueblo colombiano se hubiera acostumbrado a ver noticias, a ver información de que la violencia, de que las muertes son el pan de cada día. Y el Señor lo dice, que el mundo estaba corrompido y ese era el camino sobre la tierra. La corrupción, el sacar ganancia, el buscar dinero, todo esto hace que
aumente la maldad sobre la tierra. Y entonces el Señor tomó la decisión de corregir. Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré en la tierra. Pero Dios no hace cosas sin darle a la humanidad la oportunidad, el tiempo para cambiar. Y por eso le dijo a Noé, hazte un arca, y entra en ella con tu familia. Y seguramente si alguien hubiera querido entrar, hubiera podido entrar. Pero a cambio de querer entrar, la gente le decía que estaba loco y que no sabía lo que estaba haciendo. Entonces es bueno que nos fijemos en las oportunidades de Dios. Todo ayuda para bien. Cuenta la historia que un hombre iba de pasajero en un barco y el barco tuvo inconvenientes por serias tormentas que se presentaron y el barco naufragó. El único sobreviviente fue él. Como pudo, se colgó a unas partes del barco que quedaban flotando y llegó hasta un islote que se encontraba cerca donde fue el accidente. El hombre se quedó allí y con algunos pedazos del barco que la marea los trajo, empezó y construyó una pequeña choza. Y allí, con ramas secas de las palmeras que habían en aquella isla, empezó a colocarles el techo. El hombre era devoto cristiano, así que todas las mañanas se levantaba a orar. Primero empezó a quejarse, que por qué le pasaba eso, que por qué a él, si él conocía de Dios, si él tenía temor de Dios. Pero empezó a pasar el tiempo y siempre que se levantaba a orar le daba gracias a Dios y que le permitiera poder salir de ese lugar. Comía de lo que conseguía e hizo sus propios arpones con palos que encontraba allí en el islote y empezó a pescar. De eso se alimentaba. Una mañana, como de costumbre, se levantó, oró a Dios y ese día lloró y se quebrantó en su corazón porque ya llevaba un mes de estar allí en ese lugar y nadie pasaba por allí a rescatarlo. Ese día clamó a Dios y le dijo, Señor, yo quiero que salir de este lugar, volver a mi casa, volver a mi familia, porque no sabía qué noticias hubiesen de él, o si había desaparecido totalmente, si la familia lo extrañaba, o qué había acontecido. Así que ese día oró y se fue, como todas las mañanas, a buscar el alimento para su almuerzo. Y fue y recorrió la isla y pudo coger algunas frutas, algunos cítricos, y luego, cuando iba regresando hacia donde tenía la pequeña choza, vio que estaba encendida en fuego. Una botella que había dejado en la parte alta, había entrado el sol por ella y había empezado a encender las palmas secas del techo. Cuando llegó allí se desesperó totalmente y se botó de rodillas. ¿Por qué a mí?, dijo. Y allí, entre sollozos y dolor, se quedó dormido. Pasaron como 4 horas cuando escuchó un ruido. Era un barco que se acercaba. Cuando llegó allí una lancha que traía varios marineros. Venimos en su rescate, dijo. Y él se quedó asombrado. ¿Y cómo supieron que estaba aquí? Dijo, cuando nos hizo las señales de humo, supimos que algo pasaba y por eso vinimos hasta acá. Vimos esas señales salir y sabemos que todos estos islotes no tienen pobladores. Así que dijimos, alguien está que está en ese islote que seguro naufragó. Y venimos a recogerlo. Allí el hombre salvó su vida y regresó a la casa, a su familia, y terminó su vida allí con ellos. Es una reflexión que nos lleva a pensar en qué sucede en nuestra vida y para qué nos sucede. Muchas veces le decimos a Dios, ¿por qué a mí? Pero debemos preguntarles, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios enseñarme con medio de las circunstancias que nos pasan? Vemos cómo el incendio de aquella choza sirvió
para enviar señales de humo a aquel barco que desde lejos la vio y pudieron ir a rescatarlo. La palabra nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No miremos las cosas que nos pasan con dificultad o miremos las de mal gusto, sino empecemos a pensar que sirven con un propósito mayor para transformar nuestra vida. Reflexionemos. Entonces, el Señor no va a causar destrucción en la tierra sin que nos dé una oportunidad. ¿Qué hizo que Noé y los que hubieran querido, si lo hubieran hecho, hubieran entrado en el arca? Lo hizo que el Señor le dijo a Noé, hazte un arca, dijo. Y entonces le dio las dimensiones y le dijo el material. En el versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Le dio toda la seguridad. Si nosotros nos acogemos a Dios, tenemos toda la seguridad de que la maldad, así haya la maldad que haya, así haya las consecuencias que haya, nunca el Señor va a dejar que nos toque esa maldad. El versículo 18 del capítulo 6 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios ya conocía la posición de la gente. Como no iban a entrar, entonces le dio las instrucciones para quienes entrarían. Y aquí algo importante de prevalecer en no dejarnos contaminar de lo que no es bueno. Dice el Señor que entrarán en el arca, Noé, tus hijos. Las obras buenas mías se extenderán a los hijos, pero también las obras malas traerán las consecuencias para nuestros hijos. Y no es que hijo de tigre nace pintado, no, el proceso es espiritual. El encargado del mal en el mundo, Satanás, reclama territorios. Y si el papá ha sido un territorio apto para Satanás, él reclama también a sus hijos. Si la mamá ha sido un territorio apto para Satanás, él va a reclamar a sus hijos. Y va a reclamar a los hijos de sus hijos. Y va a ser toda la descendencia perjudicada. Por eso dice el versículo 18, entrarán tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Toda la familia estará protegida si yo prevalezco, si busco, si me esfuerzo, si sé decirle no a las cosas malas y busco que el Señor esté conmigo, esté con mi familia, esté con cada cosa que me rodea. Y también el Señor nos dice a nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 31, ellos le dijeron, o sea, los apóstoles le dijeron, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue en el Antiguo Testamento, ahora es en el Nuevo Testamento, en el tiempo que estamos viviendo.
vale la pena que nos esforcemos, que prevalezcamos en la presencia de Dios y buscando siempre hacer lo bueno y permanecer en Él. Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender cómo lo mejor que nosotros podemos hacer es acercarnos a Dios y confiar en Él. Eso hizo Noé. Y cuando Dios vio la maldad sobre la tierra, propuso en su corazón salvar a Noé. Y Noé se refugió en Dios. Y Dios sabía el propósito que tenía para él y sabía que nadie más lo iba a oír sino su familia. Así que cuando nos refugiamos en Dios, cuando estamos siempre prestos a ir a Él, Él nos va a ayudar en cualquier situación que sea y va a poner la salida para esa situación. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado lo he titulado Un llamado a seguirle. Quédese con nosotros. Aún en este tiempo, Dios, por su gran amor y su misericordia, nos está haciendo un llamado a que le sigamos. Sigue llamando vidas, seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, al arrepentimiento y a volvernos sus discípulos. El discípulo es aquel que aprende de su maestro, aquel que lee lo que su maestro ha escrito. Y es importante leer la palabra de Dios, la Biblia, para poder conocer las enseñanzas del maestro. ¿Y qué sucede? Muchas personas esperan que suceda algo extraordinario en su vida, que suceda de pronto algo sobrenatural para responder a ese llamado. Pero en muchas oportunidades Dios puede enviar a una persona o presentar una circunstancia para que nos volvamos a Él, para que nosotros podamos conocerle, pero también atender el llamado que se nos hace. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en los versículos 19 al 21, está el llamado del profeta Eliseo. Y dice la palabra así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos allí en este pasaje bíblico cómo Dios le había dicho al profeta Elías que necesitaba cambiar, que ya necesitaba renovar el llamado, que él había sido uno de los profetas con autoridad que Dios había establecido, pero necesitaba otro profeta. ¿Cuál era el propósito? Que el profeta Elías iba a ser arrebatado al cielo.
Dios lo iba a llevar. Entonces necesitaba un sucesor. Y es bueno por eso, como les decía al principio, que seamos discípulos del Señor. Porque el discípulo aprende de su maestro, pero luego también se puede hacer maestro para enseñar a otros y poder renovar ese llamado que tenemos. Lo que vemos allí en el versículo 9 es que Dios usa a alguna persona para llamarnos, como dice ahí el versículo 19, donde dice que partiendo él de allí, o sea Elías, halló a Eliseo hijo de Safat que araba con 12 yuntas de bueyes de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vemos que Elías ni siquiera le dijo nada, solamente echó su manto sobre él. Y algo que podemos ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, es como también Dios quiere, o Jesús mejor, hace un llamado a un hombre. Muchas veces pensamos que nos tienen que repetir o decir o tienen que manifestarnos algo, mostrarnos algo para poder seguir al Señor. Pero vemos allí el llamado que Dios le hace a Leví o a Mateo. Y dice la palabra que pasando Jesús de allí, en el versículo 9 de Mateo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Vemos ese llamado que Jesús hace. A unos les habló largamente, a otros le dijo, lo vi debajo de la higuera, le mostró, le manifestó quién era él. Pero a Leví o Mateo solamente le dijo, sígueme. Y este se levanta y sigue a Jesús. Muchas veces no es lo que haga la persona que invita, sino la disposición del corazón de aquella persona que en verdad quiere atender el llamado a seguir a Jesús. Es muy importante que entendamos que cada uno de nosotros tomamos la decisión de hacerlo o seguir sentados en el banco de los tributos o en lo que estamos haciendo. Porque muchas veces estamos pensando, pero si lo sigo, ¿qué me toca dejar? ¿De a qué tengo que renunciar? Pero el Señor solamente está diciendo, sígueme. Y la decisión la tomamos. Muchos dicen, es que yo soy un pecador, ¿cómo voy a seguir a Jesús? ¿Cómo me voy a acercar a Él? Él nos quiere así, para Él hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Fortunas que matan. Yusuf, un violento luchador turco de 140 libras, se fue de Turquía a buscar futuro en Estados Unidos. Y le ganaba a todo el mundo. Entonces se montó un espectáculo y lógicamente se pagaban las entradas. Y en ese tiempo era muy apetecido el oro, ahora también, pero giraba libremente, y entonces él cobraba por cada triunfo una moneda de oro. Peleó y ganaba, y tenía una bolsa y en ella echaba sus monedas de oro, una bolsa de cuero. Un día dijo, no peleo más, ya me cansé de esto, voy a volver a mi tierra y voy a disfrutar de todo lo que he ganado. Se fue en un barco, se inició la travesía, pero la segunda noche se presentó una tormenta tremenda. Entonces el jefe de los marineros ordenó lanzar los botes salvavidas al mar. Yusuf vio cerca un bote y se tiró al mar para coger ese bote y asegurar su vida. Pero cuando fue a empezar a nadar, no lo pudo hacer por el peso de las monedas de oro. Yusuf y las monedas de oro desaparecieron y no se volvió a saber
más de ellos. El afán de atesorar no solamente puede causar un daño físico, sino también un daño espiritual. En la carta primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La busca del dinero es una esclavitud que en muchas oportunidades, en la mayoría de los casos, genera la perdición del hombre. Reflexionemos. Entonces podemos ver el llamado que Jesús le hace a Leví. Le dijo, sígueme solamente. Y aquí con lo que estamos compartiendo del profeta Elías, llamando al profeta Eliseo, es que Elías le echa el manto que él tenía sobre los hombros de Eliseo. Pero para un entendedor, dicen pocas palabras bastan. Así que, ¿qué hace Eliseo? Miremos el versículo 20, donde dice, entonces dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Miremos que no necesitó que le convenciera, que le dijera. ¿Por qué? Porque Dios dispone en nuestro corazón ese propósito de Él. A veces hay personas que le invitan a un lugar, vamos a este lugar a escuchar la palabra, y van. Y allí quedan conectados con el Señor. Y algo importante que debemos comprender es que Dios no va a forzar a nadie para que lo siga. Dios no va a forzar. ¿Por qué? Porque el llamado es voluntario. Si yo quiero y le recibo al Señor, es el propósito de Él en mi vida. Es el deseo de mi corazón de obedecerle. Y como Padre eterno que Él es, y yo quiero ser su hijo, necesito acercarme. Necesito aceptar a su hijo en mi corazón para poder ser ese hijo que quiere aprender de Él y seguirle. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24, dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos esa palabra tan específica del Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, no si alguno tiene que venir, no. Él está dando la oportunidad de que tomemos nosotros la decisión de seguirle, que tomemos nosotros la decisión de atender a ese llamado que Él nos hace para seguirle. Pero algo importante que está allí es que Él dice, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ese negarnos a nosotros mismos es lo que muchas veces cuesta. ¿Por qué? Porque lo que le decía anteriormente, la gente dice, ¿qué me toca dejar? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué es aquello? De pronto fumo, de pronto bebo, de pronto soy mujeriego, alguna cosa, y tengo que renunciar a eso. Pero no tengo que hacerlo en mis fuerzas. Porque cuando acepto ese llamado de Jesús, Él viene a mi vida para transformar mi vida. Por eso lo importante es atender al llamado y seguir al Señor. Otra de las cuestiones que necesitamos ver en la palabra es que debemos romper con el pasado. En el versículo 21 dice la palabra del primer libro de Reyes, en el capítulo 19, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos que Eliseo hizo algo radical. Tomó un par de bueyes, tenía 12 yuntas, 24 bueyes, tomó 2 bueyes y con la madera de aquella yunta, con la madera de aquellos 2 bueyes, dice que coció los bueyes y le dio de comer al pueblo. Él estaba rompiendo con ese pasado porque iba a iniciar una nueva vida, un nuevo llamado en el Señor. Y cuando el Señor nos hace ese llamado, debemos entender que es la decisión de nuestro corazón hacerlo. Aquí Eliseo
lo hizo por una voluntad propia, por una decisión personal. Elías no le dijo, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que dejar, no. Fue la decisión de Eliseo dejar todo aquello para seguir al profeta y volverse en el siguiente que tomaba la antorcha de Elías para seguir siendo profeta en Israel. En el capítulo 9, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 61 y 62 dice la palabra. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay que abandonar a la familia, pero hay que romper con ese pasado malo, con ese pasado perverso que muchas veces nos sigue, de licor, de amistades de pronto que no son tan buenas, a veces de sustancias psicotrópicas que mucha gente está allí, pero cuando conocen de Jesús, Él hace como esa limpieza para que podamos seguirlo a Él y romper con ese pasado que traemos. Cuando el Señor nos llama, sigámoslo a Él, porque Él siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Dios no va a esperar a que nosotros dejemos las cosas para no darnos nada. Nunca nos dejará con las manos vacías. Cuando nosotros hemos atendido el llamado del Señor, Él es el que va a proveer y nos va a dar esa nueva oportunidad de una vida diferente para gloria de su nombre. Es necesario entender que cuando Dios hace un llamado, nuestra mejor decisión es responder a Él y seguirlo. Él nunca nos dejará con las manos vacías. Si nos lleva a hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados, Él nos va a dar una posición en Él primero que todo, pero también en medio de la sociedad donde Él nos coloque. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora y compartir con ustedes nuestro programa Reflexiones. Que Dios los bendiga.